bienvenidos a la pregunta de la semana. Gracias por escucharnos. Dios los bendiga. Les saluda al pastor Sergio López desde Costa Rica. ¿Debería un cristiano recibir consejería con un psicólogo? Es la pregunta que vamos a responder en esta oportunidad. Por cierto que este tema ha causado muchas controversias entre círculos cristianos. Unos apoyan el uso de la psicología como herramienta de ayuda y otros simplemente la rechazan por considerar esta ciencia social como contraria a los principios bíblicos. Nunca, y para aclarar, en ninguna de mis respuestas a preguntas difíciles es provocar conflictos o imponer mi posición doctrinal, más bien es mostrar a la luz de las Sagradas Escrituras cuál es la verdad que debemos practicar, qué creencias o tendencias debemos rechazar. Al final, cada creyente tomará su propia decisión y mi deseo al compartir este segmento es brindarle todas las herramientas bíblicas posibles para que usted pueda tomar una decisión consciente, voluntaria, pero además bien informada. Siempre me ha llamado la atención el tema de la psicología. Incluso llevé algunos cursos universitarios relacionados con esta materia, por lo que ahora que soy cristiano y tuve la oportunidad de estudiar teología, pues tengo buenas bases para realizar una comparación de manera imparcial. Creo que por otro lado, muchos cristianos ignoran el origen y los usos de la psicología y eso no les permite ver las cosas desde una perspectiva sana y equilibrada. Y para entender mejor el tema es necesario buscar en la historia los orígenes de la psicología. Por cierto que la palabra griega que se usa es psique, que significa alma. Por eso se relaciona con palabras como psiquiatría y psicosis, que por cierto asustan a muchos. Entonces el estudio de la mente y el comportamiento humano comenzó en la antigüedad con filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates promovió la indagación crítica mediante el método socrático, mientras que Platón distinguía entre el cuerpo y el alma, considerando que el alma era responsable de la conducta humana. Y por su parte, Aristóteles introdujo la idea de la tabla rasa, que sostenía que el conocimiento se adquiere a través de la experiencia y los sentidos, sentando las bases del empirismo. Durante la Edad Antigua, los trastornos mentales se atribuían a fuerzas sobrenaturales y los tratamientos incluían conjuros y rituales. Hipócrates en Grecia propuso que las enfermedades físicas y psíquicas se debían a desequilibrios en los humores, una idea que Galeno desarrolló en Roma. El término psicología aparece por primera vez en el siglo XVIII con Christian Wolff, quien definió la ciencia que estudia el alma. Sin embargo, la psicología como disciplina científica se pudo consolidar en el siglo XIX con Wilhelm Wundt, quien fundó el primer laboratorio de psicología experimental, promoviendo el estudio de la mente mediante métodos empíricos y experimentales. Por supuesto, este enfoque contrastaba con la tradición filosófica subjetiva basada en la introspección y la proyección de pensamientos. A partir de entonces, la psicología se diversificó en múltiples corrientes y metodologías, incluyendo la psicología clínica, experimental, la cognitiva y también la social. Hay autores como Sigmund Freud, Ivan Pavlov y Emil Kraepelin que contribuyeron al desarrollo de teorías sobre la mente, el comportamiento y los trastornos mentales. Hoy la psicología combina métodos cualitativos y cuantitativos para estudiar la conducta humana, los procesos mentales y las relaciones interpersonales. En resumen, la psicología surgió de la reflexión filosófica sobre la mente y el comportamiento y evolucionó a través de la observación empírica y se consolidó como ciencia experimental, integrando conocimientos de la filosofía, la medicina y la biología para comprender al ser humano de manera general y sistemática. Y quizás el psicólogo más reconocido y que todavía se estudia en los centros educativos es Sigmund Freud, pero muy pocos saben quién fue y cuál fue su aporte. Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, en Moravia, lo que actualmente es la República Checa, en el seno de una familia judía de origen ucraniano y con recursos económicos limitados. En 1860
Su familia se trasladó a Viena, donde Freud creció y recibió su educación secundaria, destacando eh, por su intelecto y su amor por la literatura y los idiomas. En 1873 ingresó a la Universidad de Viena para estudiar medicina, graduándose como médico y especializándose en neurología, inicialmente investigando el sistema nervioso en peces. En 1882 comenzó a trabajar en el Hospital General de Viena y en 1886 se casó con Marta Bernays, estableciendo su consultorio privado. Su interés por los aspectos psicológicos de los trastornos mentales se consolidó tras estudiar en París con Jean-Martin Charcot, donde aprendió sobre hipnosis y el tratamiento de la histeria. Cuando regresó a Viena, colaboró con Joseph Breuer en el desarrollo del método catártico, que más tarde evolucionó hacia la asociación libre y la interpretación de los sueños, que como sabemos es la base del psicoanálisis. Freud postuló que los conflictos inconscientes, especialmente los de origen sexual infantil, influyen en la conducta humana y que el psicoanálisis permite hacerlos conscientes para su tratamiento. A lo largo de su vida, Freud escribió obras fundamentales como la interpretación de los sueños, la psicología de las masas, el análisis del yo, y su teoría influyó en la psicología, en la filosofía, en la literatura y también en las artes. A pesar de la controversia que generaron sus ideas, se consolidó como una de las figuras intelectuales más importantes del siglo XX. Y por cierto, él falleció en 1939 en Londres tras exiliarse de Austria debido a la persecución nazi. Sabemos que la psicología no tiene la intención de perjudicar al ser humano, más bien trata de ayudarle a conocer sus problemas conductuales y busca la manera de ayudarlo. El problema es que no solo es insuficiente, porque no ataca la raíz de los problemas que según la Biblia se originan en el corazón humano. ¿Dónde radica el pecado? Por otro lado, busca el bienestar de las personas, pero eso las vuelve egoístas e insensibles ante el sufrimiento humano, porque una de las premisas de la psicología es estar y sentirse bien. La otra debilidad de la psicología son los métodos. Muchas personas tienen la idea de que recibir atención psicológica se limita a sentarse en un diván, contarle sus problemas y experiencias a un profesional que está tomando notas y luego dar recomendaciones. Pero pocos conocen métodos como la hipnosis y las regresiones. De manera que los métodos psicológicos nunca podrán ayudar a cambiar al ser humano, porque la psicología usa métodos mentales y la psiquiatría usa medicamentos para mantener relajados a sus pacientes, pero no resuelven el problema de fondo, que son las consecuencias del pecado. Y solo pregúntese, ¿quién puede conocer a profundidad el corazón y las intenciones humanas? Pues realmente solo Dios como creador es el único capaz de eh, conocer, de diagnosticar el problema al ser humano y de guiarlos a un arrepentimiento verdadero. De manera que las soluciones propuestas por la psicología sería como barrer el piso de la casa y echar la basura debajo de la alfombra. Entonces, la basura no se ve, pero sigue estando allí. Al contrario, Dios siempre eh, quita lo malo del ser humano para poner su espíritu, para poner eh, su bendición, para darle su gracia y para desarrollar el fruto del espíritu en aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las personas en su desesperación buscan un psicólogo y le entregan, yo diría, las llaves de su corazón, porque están entregando sus voluntades y están a merced de un profesional que también tiene problemas por resolver y que por otro lado posee muchas limitaciones humanas. Ya hemos visto que la psicología es el estudio científico de la mente y el comportamiento humano. Incluye, por supuesto, eh, áreas como la inteligencia, el matrimonio, la crianza de los hijos, el liderazgo, la moralidad, el arte, los trastornos psicológicos, el sueño, la personalidad, la discriminación, la religiosidad y muchos otros temas más. Literalmente todo lo que involucra a los humanos, incluso a los animales, es estudiado por los psicólogos. La terapia es solo una pequeña parte del campo de la psicología. Entonces, por las razones que he mencionado, un cristiano no debería confiar en la psicología. No debería esperar tanto de una ciencia perfecta como muchas otras.
Un psicólogo no te puede cambiar la vida, como tampoco lo puede hacer un pastor. Solo Dios es capaz de transformar la mente a través de un corazón nuevo. Incluso la moral de la psicología no es congruente con la ética cristiana, porque la psicología se basa en teorías. El cristianismo se basa en verdades absolutas que no cambian con el tiempo ni con la cultura. Por ejemplo, la psicología moderna habla de preferencias sexuales para justificar la inmoralidad sexual como el homosexualismo, el lesbianismo y otras aberraciones. Ellos creen que las personas nacen así, pero la Biblia enseña que esto está en contra de la naturaleza, lo creado por Dios. Dios hizo un hombre y una mujer y listo. Eso no se puede normalizar y cualquier relación contraria a lo que enseña la palabra de Dios simplemente es abominable delante de los ojos de Dios. Entonces, si un cristiano visita el consultorio de un psicólogo, pues esas son las ideas que les va a enseñar ese profesional, ideas contrarias a los valores cristianos. Si hablamos de la crianza de los hijos, por ejemplo, los psicólogos muchas veces aceptan la mala conducta de ellos e invitan a los padres a ser más permisivos con el pretexto de dejarlos expresarse libremente para no causarles traumas. Pero la Biblia dice que los hijos deben honrar a sus padres y que deben ser disciplinados y amonestados, porque es reflejo del amor, que el amor corrige. Y así pudiéramos hablar de muchos temas similares que van en caminos diferentes, persiguiendo propósitos muy distintos. Por cierto, que un problema muy frecuente entre los cristianos es el estrés y la depresión. Un psicólogo puede atribuir la causa a la biología y recetar medicamentos para resolver el problema, aún practicar terapias que son prohibidas por la palabra de Dios. Entonces no podemos confiar en la filosofía de los psicólogos, pues van en direcciones contrarias a los principios de la Biblia. Sin embargo, surge otra pregunta. ¿Debería un creyente recibir atención y consejería de un psicólogo cristiano? Pues no quisiera apresurarme a decir que sí. Conozco cristianos que son profesionales en psicología y atienden a creyentes y a personas de otras, incluso creencias religiosas, pero siempre su enfoque está en la Biblia. Y eso es diferente porque usan sus conocimientos académicos al servicio del reino de Dios. Pero esto no sucede en todos los casos. Hay psicólogos cristianos que separan completamente su profesión y se consideran cristianos y aplican los principios de la Biblia solamente en la iglesia, lo cual me parece contradictorio, pues uno es cristiano siempre y en cualquier lugar. De cualquier manera, debemos ser muy cuidadosos. No podemos poner nuestra confianza en la psicología ni en los psicólogos, solamente en Dios que es inmutable y en su palabra, que es fiel, que es verdadera y que es eterna. Pues bien, toda esta explicación es fundamental para comprender el trasfondo de este tema. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Bueno, para los cristianos es mejor buscar a un profesional que profese ser creyente y pueda demostrar conocimiento de las escrituras y que también posea un carácter eh, piadoso, un carácter santo. Cualquier consejo que recibamos debe ser filtrado a través de las escrituras para que con todo lo que se mueve en el mundo podamos ser capaces de discernir entre lo verdadero de lo falso. La Biblia nos describe que el problema del pecado es el corazón, que es el que afecta la conducta humana. Y esto solamente puede ser borrado por la sangre de Jesucristo, cuando alguien se arrepiente y ha confesado a Jesús como el Hijo de Dios. Además que el poder del Espíritu Santo es suficiente para regenerar el espíritu del hombre y darle un corazón nuevo para que pueda disfrutar de una nueva vida. También dice la Biblia que como creyentes sabemos del poder de la palabra de Dios para transformar nuestras mentes. Entonces voy a compartirle algunos textos bíblicos que van a reafirmar, confirmar estos principios que les he compartido. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A causa de que somos pecadores por naturaleza, nuestro castigo es la muerte espiritual. Así lo afirma Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También enseña la Biblia que la vida eterna se obtiene mediante la gracia de Dios y por medio de la fe
en Jesús, que ninguna obra humana es suficiente. Efesios 2, 8 al 9 nos dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, como el problema del ser humano es el pecado y se origina en el corazón, no existen terapias ni métodos humanos capaces de descubrir y menos remediar el problema desde la raíz. Un médico cirujano experto en cardiología es capaz de conocer y resolver deficiencias cardíacas de una persona. Un psicólogo puede tratar de entender los miedos, las ansiedades y las fobias de las personas, pero esos traumas solo pueden ser sanados por Dios. Yo creo que ustedes sí están entendiendo a qué me refiero. Por otro lado, si el hombre necesita la salvación del poder del pecado, solo Cristo Jesús puede ayudarlo a través de su obra perfecta, su encarnación, su sufrimiento, su muerte y también su resurrección. Hechos 4:12 nos dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nos enseña también la palabra de Dios que el poder del Espíritu Santo es capaz de regenerar una vida en un solo instante. Es lo que llama la Biblia el nuevo nacimiento. San Juan 3, 6 y 7 nos dice: lo que ha nacido de la carne, carne es; lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. También nos enseña la palabra de Dios sobre el poder tan asombroso que hay en la palabra escrita, que conoce el interior y las intenciones del corazón de los seres humanos. Hebreos 4, 12, 13 nos dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Notan, mis amados hermanos, que la Biblia es como una espada de dos filos que es capaz de dividir el alma y el espíritu, de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón humano. Es decir, no hay nada que se escape al conocimiento de Dios, y lo más importante es que no podemos olvidar que un día todos seremos juzgados por el Creador. Segunda carta de Timoteo 3, 16, 17 nos dice que la Biblia, como inspiración divina, nos da la seguridad de que podemos confiar en ella. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De manera que esta es la forma en la que la Biblia nos enseña quiénes somos, cuál es nuestra naturaleza, nuestra identidad y cómo debemos conducirnos en la vida. Por eso no podemos confiar en nosotros mismos, pues por naturaleza caída que tenemos, no somos jueces imparciales de nuestros actos. De hecho, la Biblia dice que hay caminos que el hombre cree son buenos y derechos, pero está equivocado en su percepción. Proverbios 14:12 nos dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Además, el profeta Jeremías nos exhorta a no confiar en nuestro corazón, porque nos puede engañar fácilmente. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Estas, mis amados hermanos, son pruebas contundentes de que la psicología ni ningún método, ninguna técnica humana puede ser capaz de remediar el problema del pecado del ser humano que radica en el corazón. Por esa razón, el profeta Ezequiel habló a Israel que se había desviado de los caminos de Dios y le dijo que el Señor les iba a dar un corazón nuevo. Ezequiel 36:26 así lo dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Quién puede enderezar lo torcido? Pues solo Dios. Por eso debemos confiar en su obra para eh, que podamos, aun siendo cristianos, siendo hijos de Dios, podamos estar conscientes de reconocer que necesitamos
ser restaurados todos los días. En resumen, la psicología, así como cualquier otra profesión, puede ayudar como complemento, pero aún la psicología cristiana es limitada. Solo Dios conoce el corazón y los pensamientos humanos y es capaz de ayudarle al ser humano a regenerarse, a cambiar de vida. Solo a través de Cristo hay vida eterna y solo a través de la palabra de Dios se puede encontrar la sabiduría para enfrentar el pecado y los desafíos del mundo moderno, que cada vez más se aleja de Dios para buscar su propio bienestar egoísta. A decir verdad, los pastores deberían ser la primera opción para atender en consejería a los miembros de las congregaciones. Pero lamentablemente, ante la falta de preparación y desconocimiento de la naturaleza humana, es que las personas buscan satisfacer sus necesidades emocionales con los profesionales. Pero aún si un psicólogo es cristiano, asegúrese que siga los principios de la palabra de Dios para que usted sea bien guiado en sus decisiones para el futuro. No ponga su confianza en él, sino en Dios y en su palabra, que es la única que tiene la respuesta ante todas las interrogantes humanas. Espero, mis amados hermanos, que esta respuesta sea satisfactoria para ustedes, pero si aún así tiene dudas al respecto o si quiere ampliar el tema, envíenme sus comentarios y con gusto intentaremos responderles de la manera más bíblica posible. Compartan nuestros programas, suscríbanse a nuestro canal para seguir difundiendo el mensaje de Jesucristo por todo el mundo. Gracias por escucharnos. Se despide de ustedes el pastor Sergio López de Costa Rica. Dios les bendiga. Les espero el próximo sábado a las 5 de la tarde, hora de Centroamérica, para continuar con este importante segmento de la pregunta semanal. Gracias por escucharnos. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. No olvide compartir nuestras enseñanzas bíblicas con sus contactos. Dios les bendiga.